Hay personas cuyos nombres solo con oírlos te dan escalofríos. Le puse una bolsa de plástico en la cabeza, luego un poco de cuarzo y la apreté. Desde el asesino BTK, que asesinó a familias y no mostró remordimiento alguno en el juicio, hasta Ed Kemper, el hombre que mató a una mujer porque le regañaba. La apuñalé, pero no cayó muerta. Se supone que debes caer muerta. Se supone que debes decir «oh» y caer muerta. Lo he visto todo en las películas, ¿no? Son asesinos en serie que cometieron crímenes atroces, y sin embargo, siguen vivos. Dennis Rader. En las aparentemente tranquilas calles de Kansas vivía uno de los asesinos más calculadores y sádicos de Estados Unidos. Dennis Rader, nacido el 9 de marzo de 1945, es conocido en todo el mundo como el asesino BTK, acrónimo de su método preferido: atar, torturar y matar. Entre 1974 y 1991, Rader acechó y asesinó al menos a 10 personas en Kansas, aunque los investigadores creen que el número real podría ser mayor. Lo que hacía a Rader especialmente aterrador no eran solo sus métodos brutales, sino su necesidad psicológica de burlarse de las autoridades y alimentar su narcisista deseo de reconocimiento. Enviaba cartas burlonas a la policía en las que describía sus crímenes con detalles espeluznantes. El aspecto más impactante de la historia de Rader es cómo llevaba una doble vida. Durante el día, era un responsable de cumplimiento normativo, líder de una iglesia, jefe de una tropa de Boy Scouts y un hombre aparentemente dedicado a su familia. Sus vecinos lo conocían como el servicial Dennis, el tipo que les quitaba la nieve de la entrada y asistía a la iglesia todos los domingos. Pero cuando caía la noche, este mismo hombre se transformaba en un depredador de una crueldad inimaginable, que irrumpía en los hogares y aterrorizaba a las familias antes de acabar con sus vidas de las formas más horribles que se puedan imaginar. La captura de Rader en 2005 fue consecuencia de su propia arrogancia y necesidad de atención. Tras años de silencio, reanudó la comunicación con las autoridades, lo que finalmente le llevó a su caída cuando cometió la imprudencia de preguntar a la policía si podían rastrear un disquete. Resultó que podían y lo hicieron, pero incluso en el tribunal, Rader relató sus crímenes con confianza, sin mostrar ningún signo de remordimiento. Estrangulé a la señora Otaro y ella salió o se desmayó. Pensé que estaba muerta, se desmayó. Y estrangulé a Josephine. Ella se desmayó, o pensé que estaba muerta y luego me acerqué y le puse una bolsa en la cabeza a Junior. Hoy en día, Rader cumple 10 cadenas perpetuas consecutivas en el centro penitenciario El Dorado, en Kansas, donde sigue siendo objeto de investigaciones por posibles víctimas adicionales. Dennis Rader conmocionó al mundo no solo por sus crímenes, sino por la escalofriante forma en que llevaba una doble vida. Pero no era el único monstruo que se escondía a plena vista. Gary Ridgway. En los anales de los asesinos en serie estadounidenses, pocos nombres tienen el peso del horror numérico como Gary Ridgway. Nacido el 18 de febrero de 1949, este hombre, sin pretensiones del estado de Washington, se haría conocido como el asesino del Río Verde, ganándose la reputación de ser uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia de Estados Unidos. Ridgway ha sido condenado por 49 asesinatos, aunque él mismo ha afirmado que el número podría ascender a 80, principalmente de trabajadoras sexuales y mujeres vulnerables durante las décadas de 1980 y 1990. Su terreno de caza era la zona de Seattle-Tacoma, donde merodeaba por las calles como un depredador, seleccionando a víctimas que creía que la sociedad no echaría de menos ni buscaría activamente. Su método era rápido y limpio. Ridgway estrangulaba a sus víctimas, abandonaba sus cuerpos en lugares apartados y luego volvía a su vida normal como pintor de camiones y ciudadano corriente. Durante décadas, vivió entre su comunidad, asistió a reuniones sociales y mantuvo relaciones. Todo ello mientras albergaba los recuerdos de docenas de asesinatos, incluido el de su madre. Ridgway fue detenido posteriormente en 2001 y, durante su interrogatorio, reveló algunos detalles muy inquietantes de su infancia. Matar animales. Una vez apuñalé a un niño con un cuchillo. Cuéntame eso. Su posterior acuerdo con la Fiscalía en 2003 le permitió evitar la pena de muerte a cambio de proporcionar información sobre sus víctimas y sus lugares de enterramiento. Recientemente, en septiembre de 2024, Ridgway fue trasladado temporalmente a la cárcel del condado de King para ayudar a localizar los restos de más víctimas. Aunque la matanza de Ridgway dejó a muchos en estado de shock, no se acerca ni de lejos a la inhumanidad de la siguiente asesina en serie: Joseph James DeAngelo Jr. Quizás ningún caso en la memoria reciente haya demostrado el poder de la ciencia forense moderna como el de Joseph James DeAngelo Jr.,
el hombre detrás de una de las series de crímenes más terroríficas de California. Nacido el 8 de noviembre de 1945, DeAngelo fue conocido por varios nombres a lo largo de su carrera criminal. Se le llamaba el violador del área este, el acosador nocturno original y, finalmente, el asesino del Estado Dorado. De 1974 a 1986, DeAngelo cometió al menos 13 asesinatos, 50 violaciones y más de 100 robos en toda California, dejando un rastro de trauma y terror que se extendió a lo largo de varias décadas y jurisdicciones. El aspecto más inquietante de los crímenes de DeAngelo no era solo su frecuencia o brutalidad, sino la tortura psicológica que infligía a sus víctimas y a sus familias. A menudo irrumpía en las casas, pasaba horas aterrorizando a las personas y, al final, las mataba. Su experiencia como policía le proporcionó un conocimiento único de las técnicas de investigación, lo que le permitió ir un paso por delante de las mismas fuerzas del orden que intentaban atraparlo. Durante más de 4 décadas, DeAngelo vivió libremente en comunidades de California, desempeñando diversos trabajos, manteniendo una familia y presentándose como una persona algo antisocial, más parecida a un ciudadano común. Sus vecinos lo describían como extraño y solitario, pero pocos podían imaginar que este hombre era responsable de algunos de los crímenes más atroces del estado. Fue capturado en 2018 y en 2020, DeAngelo se declaró culpable de sus crímenes y fue condenado a varias cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional. Hoy, a sus 79 años, DeAngelo reside en la prisión estatal de Corcoran, en California, donde sigue viviendo con pleno conocimiento de todos los horribles actos que cometió durante sus 12 años de carrera criminal. He escuchado todas sus declaraciones, cada una de ellas, y lo siento de verdad. Mientras California temblaba por los horrores de DeAngelo, Nueva York también tenía su propio hombre del saco. El hijo de Sam, el que afirmaba que un demonio le había obligado a acabar con la vida de muchas personas, David Berkowitz. El verano de 1976 transformó la ciudad de Nueva York en una ciudad sumida en el miedo, gracias a la locura y los asesinatos de un hombre. David Berkowitz, conocido como el hijo de Sam, mató a 6 personas e hirió a otras 7 en Nueva York entre 1976 y 1977, creando un reinado de terror que permanecería para siempre en la mente de todos. Los crímenes de Berkowitz eran aterradores porque parecían aleatorios e impredecibles. Desde parejas jóvenes, estacionadas en sus autos, hasta personas que caminaban solas por la noche, todos se convertían en objetivos potenciales en el retorcido juego de terror de Berkowitz. Mata a sus víctimas y luego envía cartas burlonas a las autoridades y a la prensa. Un perfil psicológico posterior reveló que Berkowitz padecía una grave enfermedad mental, delirios y una completa desconexión de la realidad. Afirmaba recibir órdenes de un perro poseído por el demonio, una narrativa particularmente inquietante. Estaba atrapado en una forma de pensar determinada. Es imposible de explicar y realmente me cuesta hablar de ello. A veces se saca de contexto y se malinterpreta. Berkowitz fue capturado en 1977 y su detención supuso un alivio para una ciudad que había vivido con miedo durante más de un año. Como muchos otros asesinos en serie, Berkowitz pasará el resto de su vida entre rejas en el centro penitenciario de Shawangunk, donde, según se informa, ha encontrado la religión y ha expresado remordimiento por sus crímenes. Pero ¿quién sabe lo que se está gestando en su mente? Desde perros poseídos por demonios hasta lobos, el mal adopta muchas formas. Pero solo unos pocos adoptan la forma del asesino de estudiantes. Edmund Kemper. Kemper asesinó a 10 personas, incluidos miembros de su propia familia, en California entre 1964 y 1973. Se centraba especialmente en jóvenes universitarias, lo que le valió el apodo de «el asesino de las universitarias». La apuñalé por toda la espalda, e incluso se dio la vuelta y la apuñalé una vez en el costado, en el estómago. ¿Por qué? Cuando se dio la vuelta, podría haberle atravesado el corazón, pero sus pechos estaban ahí y eso me desvió. Lo que hace que Kemper sea especialmente aterrador no es solo la brutalidad de sus crímenes, sino su inteligencia y su elocuencia. Con un coeficiente intelectual superior a 140, según se informa, Kemper se ha convertido en uno de los asesinos en serie más estudiados de la historia, participando en innumerables entrevistas y proporcionando información sobre la mente criminal que ha fascinado y horrorizado a los investigadores. Su capacidad para hablar de sus crímenes con detalles clínicos, casi académicos, sin mostrar ningún remordimiento genuino, crea una imagen profundamente inquietante del mal.
Los crímenes de Kemper comenzaron con el asesinato de sus abuelos paternos cuando solo tenía 15 años, un acto horrible que debería haber servido de advertencia del monstruo en el que se convertiría. Tras pasar un tiempo en un centro psiquiátrico, fue puesto en libertad y parecía estar reintegrándose en la sociedad, incluso viviendo con su madre. La mayoría de los asesinatos conocidos de Kemper ocurrieron entre 1972 y 1973, cuando recogía a mujeres que hacían autostop cerca del campus de la Universidad de California, en Santa Cruz, las llevaba a lugares apartados y las mataba. Cuando apuñalas a alguien, se desangra, pierde presión arterial y le das más y más puñaladas. Lo complicas mucho más dependiendo de dónde le golpeas, del dolor que le causas y de la agitación de la persona involucrada. Sus últimos asesinatos fueron los de su madre y la amiga de esta, tras lo cual llamó a la policía para entregarse. Hoy en día, Kemper cumple cadena perpetua en el California Medical Facility, donde, según se informa, ha sido un preso modelo y ha participado en varios programas penitenciarios. Si bien los asesinatos de Kemper eran casi inimaginables, el siguiente asesino en serie era tan brutal que lo apodaron el Ángel de la Muerte: Charles Cullen. Se supone que los hospitales son lugares para curarse. Sin embargo, durante 16 años, los pacientes de los hospitales de Nueva Jersey y Pensilvania, sin saberlo, pusieron sus vidas en manos de uno de los asesinos en serie más prolíficos de Estados Unidos. Charles Cullen, conocido como el enfermero asesino, se cree que mató a hasta 40 pacientes durante su carrera como enfermero, aprovechando su posición de confianza y su acceso a los medicamentos para cometer asesinatos a una escala casi inimaginable. Los pacientes y sus familias confiaban en él para que les proporcionara cuidados y consuelo en sus momentos más vulnerables, sin saber que este profesional sanitario, aparentemente dedicado, estaba en realidad seleccionando víctimas y acabando con sus vidas con una precisión calculada. Cullen administraba dosis letales de medicamentos como insulina y digoxina, fármacos que pueden causar la muerte y que pueden pasar desapercibidos en pacientes que ya se encuentran en estado crítico. Su detención en 2003 reveló un horrible patrón de comportamiento que había pasado desapercibido en múltiples centros sanitarios durante casi 2 décadas. ¿Usted tuvo acceso a ese paciente en el Somerset Medical? Sí. ¿Y le inyectó a ese paciente? Sí. Sin autorización. Sí. ¿Con la intención de causarle la muerte? Sí. Y de hecho, ese paciente murió. Sí. Investigaciones posteriores revelaron que Cullen sufría depresión y tenía ideas suicidas. También tenía un retorcido sentido de la misericordia que le llevaba a creer que estaba acabando con el sufrimiento de sus pacientes al matarlos, aunque los investigadores creen que muchas de sus víctimas eran en realidad pacientes en recuperación que habrían sobrevivido sin su intervención. Esta ilusión de la eutanasia, combinada con lo que parece ser un deseo más directo de matar, creó un asesino que actuó a la vista de todos durante años. Pero no era el único con una reputación tan aterradora. Paul Bernardo. El caso de Paul Bernardo nos lleva al norte de la frontera, a Canadá, donde a principios de la década de 1990, una pareja aparentemente perfecta cometió crímenes tan impactantes que cambiarían para siempre la percepción que los canadienses tenían de su propia seguridad. Paul Bernardo, junto con su esposa Karla Homolka, abusaron sexualmente y asesinaron a 3 mujeres jóvenes en Canadá entre 1990 y 1992, lo que les valió el inquietante apodo de los asesinos Ken y Barbie. Lo que hizo tan impactante el caso Bernardo Homolka no fue solo la brutalidad de sus crímenes, sino el hecho de que estos actos horribles fueran cometidos por personas que parecían inofensivas. Bernardo era contador. Homolka trabajaba en una clínica veterinaria y juntos daban la imagen de una pareja ideal que vivía una vida perfecta en los suburbios. Los crímenes en sí fueron especialmente atroces, ya que incluyeron el secuestro, el abuso sexual y el asesinato de adolescentes, incluida la propia hermana menor de Homolka, Tammy. Les di buena información que ustedes podrían haber verificado, independientemente de mí. Y si lo hacen o no, es asunto suyo. Como dije, no soy fiscal. No estoy aquí para señalar a nadie. Bernardo fue detenido en 1993, y la investigación que siguió reveló un patrón de violencia sexual que iba mucho más allá de los asesinatos por los que finalmente fue condenado. Las pruebas sugieren que podría ser responsable de numerosos abusos sexuales adicionales en la zona de Toronto, lo que lo convierte no solo en un asesino en serie, sino también en un abusador en serie, cuyo número real de víctimas podría no llegar a conocerse nunca. Mientras que Bernardo acabó entre rejas, la siguiente persona sigue en libertad, a pesar de haber cometido algunos de los asesinatos más impactantes de la historia.
El asesino del Zodíaco. De todos los casos que hemos comentado, ninguno es más inquietante que el del asesino del Zodíaco, ya que, a diferencia de los demás asesinos en serie de esta lista, esta persona nunca ha sido capturada ni identificada, y es muy posible que siga entre nosotros. Activo entre 1968 y 1974 en California, el asesino del Zodíaco es responsable de al menos 5 asesinatos confirmados, aunque él mismo reivindicó hasta 37. Lo que hacía especialmente aterrador al asesino del Zodíaco no era solo su disposición a matar, sino su necesidad psicológica de burlarse de las autoridades y del público a través de una serie de cartas crípticas enviadas a los periódicos y a la policía. Estas comunicaciones revelaron a un asesino muy inteligente y metódico que parecía disfrutar del miedo y la confusión que provocaba, además de los propios asesinatos. Curiosamente, el caso sigue abierto oficialmente, y dado que el asesino probablemente tenía entre 20 y 30 años durante su periodo de actividad, podría tener entre 80 y 90 años en 2025, lo que hace que su supervivencia sea totalmente posible. Los crímenes del Zodíaco se caracterizaron por su aleatoriedad. Parecía que las víctimas eran seleccionadas más por el terror que sus asesinatos causarían que por cualquier conexión personal que pudieran tener con el asesino. Eran parejas aparcadas en lugares frecuentados por enamorados, un taxista que recogía lo que creía que era un cliente habitual, o simplemente un hombre que paseaba por un parque. Lo más inquietante del caso del Zodiac es que, a pesar de cometer todos estos crímenes, el asesino simplemente desapareció. Las cartas dejaron de llegar, los asesinatos cesaron, y a pesar de décadas de investigación con algunas de las técnicas forenses más avanzadas disponibles, nunca se ha podido identificar al asesino. Hay especulaciones de que el asesino del Zodiac sigue vivo en algún lugar, tal vez viviendo como un abuelo jubilado en un barrio tranquilo. Lo que hace que este caso sea tan inquietante es que, a diferencia de otros, la historia de este asesino no ha tenido justicia. Literalmente, se salió con la suya a pesar de todos los asesinatos. Y no fue el único asesino en serie que lo hizo. El coleccionista de huesos de West Mesa. En 2009, se descubrieron 11 cadáveres enterrados en un desierto a las afueras de Albuquerque, Nuevo México. Los hallazgos posteriores revelaron que se trataba de la obra de un asesino en serie conocido como el coleccionista de huesos de West Mesa. El asesino no identificado asesinó a 11 mujeres durante la década de 2000, pero sus restos no fueron descubiertos hasta 2009, lo que lo convirtió en uno de los casos de asesinos en serie sin resolver más importantes de la historia reciente de Estados Unidos. Lo que hace que este caso sea tan inquietante es lo reciente que es. A diferencia de los casos históricos, en los que han pasado décadas, los asesinatos de West Mesa probablemente ocurrieron en los últimos 25 años, lo que significa que este asesino estuvo activo en la era moderna de la medicina forense avanzada y el análisis de ADN. Sin embargo, a pesar de todas estas ventajas tecnológicas, el autor nunca ha sido identificado, nunca ha sido capturado y es muy posible que siga vivo y en activo. Las víctimas eran principalmente trabajadoras sexuales y mujeres que luchaban contra la adicción. Personas vulnerables cuya desaparición podría no haber desencadenado inmediatamente búsquedas o investigaciones exhaustivas. Dada la cronología de estos crímenes, se especula que el coleccionista de huesos de West Mesa podría tener entre 50 y 70 años en 2025. Esto significa que, en algún lugar, puede haber un asesino en serie que ha asesinado con éxito al menos a 11 mujeres y nunca ha enfrentado ninguna consecuencia por estos crímenes. Pero el coleccionista de huesos de West Mesa no fue la única persona que trabajó en las sombras. Más al este, otro asesino en serie acechó a mujeres en los años 80 y desapareció como el humo. El asesino del Valle del Río Connecticut. La década de 1980 trajo el terror a la región del Valle del Río Connecticut, donde una serie de brutales asesinatos sembraron el miedo en las comunidades de Nuevo Hampshire y Vermont. El asesino del Valle del Río Connecticut, responsable de al menos 7 asesinatos y que dejó un superviviente durante la década de 1980, nunca ha sido identificado, lo que lo convierte en uno de los casos de asesino en serie sin resolver más duraderos de Nueva Inglaterra. Lo que hizo que estos crímenes fueran tan aterradores fue su aparente aleatoriedad y la capacidad del asesino para actuar más allá de las fronteras estatales, lo que sugería que se trataba de un residente local, con un amplio conocimiento de la zona, o de alguien que viajaba con regularidad por la región. Esto era aún más evidente si se tiene en cuenta que entre las víctimas había tanto residentes locales como personas que estaban de paso por la zona. Lo que hace que este caso sea escalofriante es que el asesino del Valle del Río Connecticut podría estar en algún lugar, vivo y coleando.
Si el asesino tenía alrededor de 30 años en la década de 1980, tendría aproximadamente 70 años en 2025, lo que hace que su supervivencia sea totalmente posible. Pero mientras asesinos como este seguían en la sombra, otros tenían sus perfiles a la vista de todos. Wayne Williams. Entre 1979 y 1981, al menos 28 niños, adolescentes y jóvenes afroamericanos fueron asesinados en Atlanta, Georgia, lo que creó un clima de terror que se apoderó no solo de la ciudad, sino de toda la nación. El caso de los asesinatos de niños en Atlanta es una de las investigaciones sobre asesinatos en serie más complejas y controvertidas de la historia moderna de Estados Unidos. Las víctimas, de entre 7 y 27 años, eran en su mayoría jóvenes afroamericanos que desaparecieron en distintos lugares de Atlanta antes de que se descubrieran sus cuerpos, a menudo en zonas boscosas o ríos de los alrededores de la ciudad. Williams, un fotógrafo independiente y aspirante a productor musical, se convirtió en el principal sospechoso después de ser detenido por la policía en un puente donde más tarde se descubrió el cuerpo de otra víctima. Su detención en 1981 marcó el final de la ola de asesinatos, aunque desde entonces su condena ha sido objeto de controversia. Una de las controversias es que Williams era, de hecho, un asesino entrenado. Digamos que tuve algunas experiencias sobre las que no quiero comentar hoy por razones que figuran en el documento. De acuerdo, el hecho es que, ¿qué tiene eso que ver con la situación actual? Todo. Finalmente, fue condenado por 2 asesinatos de adultos y sentenciado a cadena perpetua, aunque las autoridades lo relacionaron con muchos de los asesinatos de niños que aterrorizaron Atlanta durante aquellos años oscuros. Actualmente, Wayne Bertram Williams permanece encarcelado en la prisión estatal de Dooley, en Georgia, donde cumple 2 cadenas perpetuas consecutivas. Sigue vivo, a sus 65 años, casi 4 décadas después de ser condenado por los asesinatos de niños de Atlanta. Pero ya se sabe lo que se dice. El mal no discrimina. Incluso las mujeres han cometido algunas de las mayores atrocidades de la historia. Rosemary West. Junto con su esposo, Fred West, quien se suicidó antes del juicio, Rosemary fue responsable de la tortura, el abuso sexual y el asesinato de al menos 12 mujeres jóvenes y niñas, incluidas su propia hija y su hijastra, en su casa del número 25 de Cromwell Street, en Gloucester. Hay momentos en los que me siento tan avergonzada y culpable que desearía no estar aquí. Entre principios de la década de 1970 y 1987, los West atraían a jóvenes vulnerables a su casa, donde las sometían a torturas y abusos sexuales inimaginables, antes de asesinarlas y enterrar sus restos descuartizados en su jardín y sótano. El descubrimiento de los crímenes en el número 25 de Cromwell Street comenzó en 1994, cuando la policía investigó la desaparición de Heather, la hija de los West, que había sido asesinada por sus padres en 1987. La posterior excavación de la propiedad reveló un osario con restos humanos, con víctimas enterradas en el jardín, el sótano e incluso bajo el suelo del baño. Ahora bien, Rosemary no era solo cómplice de los crímenes de su marido, sino también una participante activa que obtenía un placer sádico de la tortura y el asesinato de mujeres jóvenes. Muchas de las víctimas eran inquilinas, niñeras o mujeres jóvenes que habían entablado amistad con la pareja. Esto demostró cómo explotaban la vulnerabilidad de las personas para satisfacer sus apetitos asesinos. En 1995, Rosemary fue juzgada. Las pruebas demostraron que había participado en la tortura y el abuso sexual de las víctimas, que había estado presente durante los asesinatos, e incluso había ayudado a deshacerse de los cadáveres. Su condena por 10 cargos de asesinato le valió una pena de cadena perpetua, lo que significa que nunca podrá optar a la libertad condicional y morirá en prisión. Pero, por supuesto, ella sigue viva, mientras sus víctimas permanecen enterradas para siempre. Al igual que West, la siguiente mujer también desempeñó el papel de víctima y agresora. Karla Homolka. La historia de Homolka está indisolublemente ligada a la de su exmarido, Paul Bernardo. Juntos, la pareja fue responsable del abuso sexual y asesinato de las adolescentes Leslie Mahaffey y Kristen French, así como de la muerte de la propia hermana menor de Homolka, Tammy. Lo que hace que el caso de Homolka sea especialmente inquietante es la evidencia de que no solo fue coaccionada para participar en estos crímenes, sino que fue una participante activa y, en ocasiones, la iniciadora. El controvertido acuerdo judicial que Homolka negoció con los fiscales de la Corona en 1993 se ha dado en llamar el Pacto con el Diablo, un término que refleja la indignación pública por la insuficiencia de la pena de 12 años a cambio de su testimonio contra Bernardo. Este acuerdo se alcanzó antes de que los fiscales
tuvieran acceso a las cintas de vídeo que mostraban claramente la participación de Homolka en los abusos sexuales y los asesinatos. Muchos afirman que estas pruebas podrían haber dado lugar a cargos mucho más graves si hubieran estado disponibles durante las negociaciones. Lo que hace que la libertad de Homolka sea especialmente inquietante es la manipulación calculada que hubo. Durante el juicio, se presentó como una esposa maltratada que se vio obligada a participar en los crímenes de su marido por temor a su propia seguridad. Sin embargo, las grabaciones de vídeo revelaron lo contrario, mostrando a una mujer que parecía disfrutar con la tortura y la agresión sexual de las víctimas, incluida su propia hermana. Desde su salida de prisión en 2005, Homolka ha intentado reconstruir su vida bajo varios nombres falsos, mudándose a diferentes lugares. Incluso se especula que se ha vuelto a casar y ha tenido hijos. Nos guste o no, tiene una vida, el derecho a vivirla como cualquier otra persona. Si bien las acciones de Homolka fueron inquietantes, el siguiente asesino en serie cometió crímenes inimaginables. Lucy Letby. Me dijeron que había habido muchas más muertes y que me relacionaban con muchas de ellas porque había estado presente. ¿Le preocupaba que hubiera aumentado la tasa de mortalidad? Sí. Entre 2015 y 2016, Lucy Letby cometió delitos muy graves. Sus delitos eran muy diferentes a los de otros, ya que su objetivo eran los recién nacidos, pequeños seres humanos que no tenían capacidad para defenderse. Y lo hizo de la manera más espantosa. Los métodos de Lucy Letby eran brutales e incluían inyectar aire en el torrente sanguíneo de los bebés, sobrealimentarlos con leche y administrar insulina a bebés no diabéticos. Estos actos provocaron el colapso de muchos bebés y la muerte de muchos otros. La investigación de los delitos de Letby comenzó cuando el personal del hospital observó un aumento inusual de las muertes y los incidentes potencialmente mortales en la unidad neonatal, en muchos de los cuales Letby estaba presente. Al principio, sus compañeros se mostraron reacios a sospechar de una compañera de trabajo, pero una investigación posterior reveló un patrón de incidentes sospechosos que coincidían con los turnos de trabajo de Letby. Su juicio reveló pruebas inquietantes de un delito premeditado, entre ellas notas manuscritas en las que expresaba sentimientos contradictorios sobre sus actos y, al mismo tiempo, planeaba futuros ataques. La Fiscalía también presentó pruebas de que había buscado a las familias de sus víctimas en las redes sociales, lo que sugiere una conexión psicológica continua con sus delitos incluso después de la muerte de los bebés. Irónicamente, mientras muchas de estas familias siguen sufriendo el peso de esta pérdida, Lucy Letby sigue viva, cumpliendo varias condenas a cadena perpetua que garantizan que nunca saldrá de prisión. Pero aquí está la cuestión. Ella no fue la única que acabó con la vida de bebés. La siguiente persona también hizo lo mismo: Beverly Allitt. Entre febrero y abril de 1991, Allitt se embarcó en una ola de asesinatos que tuvo como objetivo a los pacientes más vulnerables de la sala infantil del Hospital Grantham and Kesteven. Aprovechó su posición como enfermera pediátrica para dañar sistemáticamente a los niños bajo su cuidado, lo que la convirtió en una de las asesinas en serie más notorias del sector sanitario británico. Sus víctimas iban desde un bebé de 7 semanas hasta un niño de 11 años, y sus métodos incluían inyectarles insulina, potasio y otras sustancias que provocaban paros cardíacos u otras complicaciones potencialmente mortales. La naturaleza sistemática de sus ataques y la corta edad de sus víctimas hacen que sus crímenes sean especialmente atroces. Más tarde, se descubrió que Allitt padecía el síndrome de Munchausen por poder, un trastorno psicológico por el que los cuidadores dañan deliberadamente a las personas a su cargo para llamar la atención y obtener simpatía. Esta afección podría explicar su patrón de crear emergencias médicas a las que luego podía responder, posicionándose como la causa y la solución de situaciones que ponían en peligro la vida. El juicio de Allitt en 1993 conmocionó a la opinión pública británica y planteó varias preguntas. Su condena se tradujo en 13 cadenas perpetuas, aunque posteriormente fue trasladada a un hospital psiquiátrico en lugar de a una prisión tradicional. Irónicamente, a sus 55 años, Allitt ha vivido décadas más que algunas de sus víctimas más jóvenes. La inquietante realidad de que estos 15 famosos asesinos en serie sigan vivos nos recuerda la naturaleza imperfecta de la justicia y el trauma que sufren las familias de las víctimas. Desde los que cumplen cadena perpetua entre rejas hasta los que han sido puestos en libertad. Y, quizás lo más preocupante de todo, los que nunca han sido identificados ni capturados. Estos individuos siguen respirando mientras sus víctimas ya no pueden hacerlo. ¿Qué opinas de estos casos de asesinos en serie?
Cuéntamelo en la sección de comentarios. Y si quieres ver más vídeos como este, haz clic en el siguiente vídeo de tu pantalla.